Hola amigos, soy su buen amigo, Tanner. Hoy les traigo un tema bien pipiris nice XD, será sobre las consolas menos reconocidas del mundo. Bien, empecemos. Número 1, Bandai Playdia, es una videoconsola de 8 bits fabricada por la empresa Bandai, y sacada al mercado por primera vez el 23 de octubre de 1994. Fue vendida únicamente en Japón a un precio inicial de 24.800 yens. Esta consola, para ser de 8 bits, tenía la capacidad de usar Full Motion Video y contaba con controles inalámbricos. Lamentablemente no se vendió bien en Japón y los únicos juegos que tenía la mayoría eran de animes como Dragon Ball Z, Sailor Moon, Gundam, entre otros. Número 2, FM Touch Marty, fue una videoconsola de quinta generación lanzada en 1993 por Fujitsu exclusivamente para el mercado japonés. Fue el primer sistema casero de juegos de 32 bits y la primera en incluir una unidad de CD-ROM y disquetes. Se basó en la computadora FM Touch lanzada por la misma compañía en 1989. Los juegos de FM Touch tienen retrocompatibilidad con la consola. Sinceramente, esta consola la considero más un ordenador que una consola, ya que ofrecía más opciones de una computadora. Número 3, NEC PC FX, es la sucesora de la PC Engine de NEC TurboGrafx 16 en Estados Unidos y Europa, lanzada en Japón el 23 de diciembre de 1994. La PC FX solo utilizaba CD, al contrario que la PC Engine, que usaba las UCAS. Lo extraño de la consola fue su apariencia parecida a un ordenador. Se colocaba en vertical como una torre de ordenador, mientras que el resto de las consolas se posicionaba en posición horizontal. El mando de control se parecía a la forma y distribución de los botones de la Sega Mega Drive, solo que con más botones. Una de las características más interesantes fueron sus 3 puertos de expansión, bastante nuevo en el mundo de las consolas, pero que incrementó su precio sin ofrecer mucho a cambio. Número 4, Casio PV1000, es la antecesora de la Casio Loti, de la cual hablaremos más tarde. No hay mucha información sobre esta consola, pero puedo decirles que es del año 1983. Número 5, Color Television Game 6, esta fue la consola de Nintendo que debutó en 1977. Contenía 6 variaciones de Live Tennis, una versión del Pong de Atari. Los jugadores controlaban sus barras con unos diales, los cuales se hallaban en la misma máquina. Además, se lanzó una versión alternativa, de color blanco, la cual se alimentaba por medio de una pila tipo C. Al existir solo unos cientos de unidades, estas unidades de color blanco son en gran medida las más valoradas por los coleccionistas serios. Había diferentes colores de la videoconsola. Nintendo ideó 6 tipos de colores: azul, naranja, rojo, amarillo, celeste y en su última versión de la televisión Game, blanco. Número 6, Cassette Vision, era una consola de videojuegos desarrollada por Epoch y lanzada en Japón el 30 de julio de 1981. A pesar del nombre, el aparato utilizaba cartuchos, no casetes, y posee la distinción de ser la primera consola programable lanzada en Japón. El sistema se vendía por 13.500 yenes, mientras que los juegos costaban alrededor de 4.000 yenes. Los gráficos de la consola eran un poco peores que los del Atari 7800, y sus únicos controles eran 4 joysticks, 2 para cada jugador, uno para el movimiento horizontal y otro para el movimiento vertical, dispuestos dentro de la misma consola, además de 2 botones de acción por jugador. A pesar de que la Cassette Vision no fue un éxito de ventas, se las arregló para engendrar una versión más pequeña y barata llamada Cassette Vision JR. Y una sucesora llamada Super Cassette Vision. Esta última fue lanzada en 1984, y también fue vendida en Europa con poco éxito. Número 7, Casio Loti, fue una videoconsola de 32 bits creada por Casio. La consola fue lanzada exclusivamente en Japón. Lanzada en octubre de 1995, fue la única consola de la historia que fue comercializada únicamente dirigida al mercado femenino. Solo 10 juegos fueron lanzados para ella, siendo la mayoría en los géneros GXB y disfraces. Una característica muy interesante de esta máquina es que incluía una impresora incorporada de color térmica que podría ser utilizado para crear etiquetas de imágenes del juego. Número 8, Commodore Amiga CD32, fue la primera videoconsola de 32 bits con CD-ROM. Fue lanzada en Europa en septiembre de 1993, pero la bancarrota de Commodore International en abril de 1994 causan que sea descatalogada.
La CD32 era básicamente un Commodore Amiga 1200 sin disquetera ni teclado, teniendo en su lugar un lector de CD. Aunque esto impulsó el lanzamiento de juegos para la plataforma, quedó rápidamente obsoleta, y fue la última de las máquinas que estaban basadas en la tecnología Amiga. CD32 podía ser mejorada utilizando periféricos Promobule, para Visiones X1 y CSX32 que incluían opcionalmente un procesador Motorola 68030. Estos periféricos permitían transformar la consola en un ordenador personal Amiga 1200 y usarlo como tal. Número 9, Atari Jaguar, es una videoconsola introducida en 1993 como plataforma de alcance para la siguiente generación futuras PlayStation y Sega Saturn. Fue la última consola lanzada al mercado por Atari. En principio la Jaguar iba a ser lanzada al mercado un par de años después de la Atari Panther, pero al final la Panther no pasó de proyecto y la Jaguar fue un fracaso en ventas, se estima no vendieron más de 2,5 millones de unidades. Y por último, número 10, Bandai Pin-Pin Marco Apple Pin-Pin, fue una consola de videojuegos comercializada por Apple Computer a mediados de los 90. Estaba basada en torno a un procesador PowerTech 613 a 66 MHz, un módem de 14.400 bps y una versión limitada del MacOS. El objetivo era crear un ordenador barato dirigido principalmente a funcionar con títulos multimedia basados en CD, especialmente juegos, pero también funcionando como computadora de red. Disponía de una unidad CD-ROM 4X y una salida de vídeo con conexión normalizada de televisión. Apple nunca tuvo la intención de lanzar su propia Pin-Pin. En lugar de esto, pretendía licenciar la tecnología a terceros, en un modelo similar al de la fallida Presto Interactive Multiplayer. Aún así, el único licenciatario de Pin-Pin que lanzó un producto al mercado fue Vandal. Bueno, eso fue todo, suscríbanse y denle manita arriba, adiós, hasta el próximo vídeo.